En este episodio estaremos considerando Jueces, el capítulo 15, versículos 9 al 20. Continuamos a ver la decaída de Sansón y en esta ocasión vamos a ver una oportunidad desaprovechada. Yo soy el Dr. Mario Escobedo y me da mucho gusto ser tu mentor de estudio bíblico. ¿Estás comprometido con crecer en tu fe? ¿Te encanta estudiar la Biblia? ¿Sabes que todavía tienes toda una vida de aprendizaje por delante? Bienvenido a Tu Mentor de Estudio Bíblico, el podcast diseñado para encender en ti una pasión por estudiar la Biblia de manera profunda y constante. Aquí recibirás ánimo y serás retado para desarrollar una pasión por el estudio bíblico diario. Escucharás enseñanzas bíblicas que te ayudarán a cultivar un crecimiento espiritual duradero. Prepárate para crecer. Y ahora, tu mentor de estudio bíblico, el Dr. Mario Escobedo. Bendiciones, estimados condiscípulos y mis compañeros fieles en el estudio bíblico. Te saluda tu anfitrión y tu mentor de estudio bíblico, el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a otro episodio. Actualmente estamos en una serie de enseñanzas sobre la vida de Sansón. Ya tenemos varios episodios y faltan, varios más. Estamos aprendiendo bastante acerca de la vida de Sansón y cómo él nos enseña algunos principios que quizá estamos viendo en nuestras propias vidas y cosas que debemos evitar en nuestro caminar espiritual. Quiero recordarte que he preparado una guía de estudio que va junto con esta serie de enseñanzas. Gratuitamente la puedes descargar usando el enlace que está en la descripción de este video. Ahora, la guía es gratuita, pero si deseas hacerlo, puedes aportar una ofrenda de amor para seguir apoyando este ministerio y te lo agradezco mucho. Hoy vamos a ver otra sección de la vida de Sansón, Jueces, el capítulo 5, versículos 9 al 10. Ahora, vamos a recordar un poco de lo que está sucediendo. Sansón acaba de, matar a muchos filisteos porque se estaba vengando de la muerte de su esposa y de su familia. Y por supuesto, los filisteos no se van a quedar quietos ni satisfechos. Interesantemente, Sansón dijo, una cosa más voy a hacer, y con esto termino. Pero por supuesto, Sansón no tiene ninguna autoridad para decirle a los filisteos, aquí terminamos. Ya con esto yo termino, ya no me ataquen a mí y quedamos ya todo en paz. No, por supuesto que no. Y por ende, los filisteos lo van a atacar a él. Veamos lo que dice el capítulo 15, comenzando en el versículo 9, dice, los filisteos subieron y acamparon en Judá, incursionando cerca de Lejí. Me detengo ahí nada más para mostrarte dónde está este lugar que se menciona. Se supone que los filisteos estaban en Timna, porque ahí es donde mataron a la esposa de Sansón. Lejí no está muy lejos de allí, y recuerda que en este momento Sansón estaba escondido ahí en la peña o en la cueva de Etam. Entonces no muy lejos de donde estaban los filisteos en Timna, pero ahora están aquí incursionando en Lejí. Sigamos leyendo. Dice de la siguiente manera, versículo 10. Los hombres de Judá preguntaron a los filisteos, ¿por qué han venido a luchar contra nosotros? Hemos venido a tomar prisionero a Sansón, les respondieron, para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros. Ahora, esto es interesante porque los filisteos son igual de malos como Sansón, igual de, inmaduros, egoístas, buscando la venganza. Eso es todo. O tal vez lo que el autor nos está demostrando es que Sansón era igual de malo que los filisteos, ¿no? Pero aquí vemos que es un tú por tú. Tú me haces esto, yo te hago esto. Tú matas a algunos de nosotros, vamos a matar a algunos de ustedes también, ¿verdad? Y es un ciclo vicioso que no tiene fin. Y lo que yo me pregunto es, ¿sabían los hombres de Judá lo que Sansón había hecho a los filisteos? O sea, no solamente en esta gran matanza que acabamos de ver, sino que con el león, con los 30 que había matado, con las zorras, ¿verdad? Y el trigo que él había quemado. ¿Qué tan enterados estaban los hombres de Judá de todo lo que había hecho Sansón? Cuando le preguntaron a los filisteos por qué han venido, y los filisteos dijeron, estamos aquí para vengarnos, les preguntaron los judaítas a los filisteos, ¿qué hizo?
¿Qué tan enterados estaban? No sé, el texto no nos dice, pero yo creo que por lo menos estaban un poco enterados de lo que Sansón había estado haciendo, sus travesuras, digamos, entre los filisteos. Sigamos leyendo, versículo 11, ya sabemos por qué los filisteos habían incursionado allí en Judá. Dice el versículo 11, entonces 3,000, fíjate bien, 3,000 hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Etam y le dijeron a Sansón, oye, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? Ahora, esto para mí es una implicación de que los hombres de Judá estaban por lo menos un poquito enterados de lo que Sansón había hecho, porque dicen, ¿por qué nos haces esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Y entonces, nuevamente me pregunto, ¿sabían los hombres lo que Sansón había hecho? Más que eso, hay que preguntarnos esto también. ¿Sabían estos hombres de Judá del llamado de Sansón? O sea, viendo lo que Sansón había hecho él solo a los filisteos, ¿por qué no se unieron a él para derrotar, destruir a los filisteos? ¿Por qué simplemente pidieron autoridad o cedieron la autoridad a los filisteos? No sé. Yo tengo que pensar, me imagino, que sí estaban un poco enterados, pero ya en este punto yo creo que estaban tan oprimidos que no podían pensar con ninguna esperanza. O quizás sí. Vamos a ver enseguida. Pero entonces vemos cómo reacciona Sansón todavía en el versículo 11, donde dice, simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. Y aquí vemos nuevamente la inmadurez de Sansón, el egoísmo de Sansón, que él no está enterado en lo que es lo mejor para el pueblo de Dios, no está interesado en seguir los planes de Dios. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué Sansón no aprovechó esta oportunidad para reunir a las tropas? Y aquí es donde estaba mencionando acerca de la oportunidad perdida, la oportunidad desaprovechada de Sansón. Porque fíjate bien, aquí estaban 3,000 hombres frente a él. ¿Por qué descendieron 3,000? No sé, ¿tenían miedo de lo que Sansón podría hacerles a ellos? Habiéndose enterado lo que había hecho los filisteos, quizá, no sé, pero aquí Sansón tenía una gran oportunidad, desaprovechó esta oportunidad. Aquí enfrente de él estaba un ejército, 3,000 hombres. Y yo me pongo a pensar, quizá estos hombres, aún con una mentalidad derrotada, de oprimidos, de esclavos, me imagino que había por lo menos una semillita de esperanza en estos hombres. Al enterarse de lo que Sansón había hecho en contra de los filisteos, quizá cobraron ánimo y dijeron, si este hombre solo ha podido hacer todo eso, ¿qué podríamos hacer todos nosotros con él como nuestro líder? No sé si es lo que estaban pensando. Definitivamente tenían una mentalidad derrotada, de esclavos, de oprimidos, pero quizá existía dentro de ellos una semillita de esperanza. ¿Será este nuestro líder el que nos va a ayudar a finalmente deshacernos de la opresión de los filisteos? Quizá había alguna esperanza. Sin embargo, parece que Sansón estaba tan concentrado en vengarse que no podía ver al ejército que tenía delante de él, 3,000 hombres. Y digamos que estos hombres no esperaban pelear, no esperaban que Sansón fuera su líder, no esperaban hacer nada. Quizá ellos pensaban seguir en su condición de opresión, quizá, no sé. Sin embargo, hubiera sido la oportunidad, una oportunidad ideal para que Sansón dijera, miren muchachos, Dios me ha llamado, déjenme decirles lo que Dios ha hecho a través de mí en estas últimas semanas. Y comenzar a contarles para que cobraran ánimo,
para que vieran la mano de Dios obrando en la vida de Sansón. Ahí estaba la oportunidad para Sansón. ¿Y sabes qué? Yo le echo más la culpa a Sansón que a los hombres de Judá, porque Sansón era el que tenía el llamado. Sansón era el nazareo. Sansón era el que sabía todo lo que Dios había hecho en él y a través de él. Era para que Sansón dijera: este es nuestro momento, muchachos. Quizá ellos tenían una semillita de esperanza, o quizá no, no sé, pero ahí estaba la oportunidad para Sansón. Delante de él, 3,000 hombres, 3,000. Ese es un ejército. Sin embargo, Sansón estaba tan cegado, tan concentrado en lo suyo, en vengarse, que él simplemente no podía ver 3,000 hombres delante de él, un ejército potencial, una oportunidad perdida, desaprovechada. Y pues yo me pongo a pensar, ¿no? Antes de criticar mucho a Sansón, señalar mucho a Sansón, veo lo que pasa en la vida de Sansón y me pregunto: Mario, ¿cuántas veces has desaprovechado oportunidades que Dios ha puesto en tus manos porque has estado tan concentrado en tus problemas, en tu agenda, tan concentrado, tan cegado en lo tuyo, que has perdido oportunidades para avanzar el reino de Dios, bendecir al pueblo, ser líder para el pueblo y avanzar la misión que Jesús inició? No sé. Lamento que yo creo que eso sí ha pasado en más que una ocasión en mi vida. Y nos damos cuenta aquí que los hijos o los hombres de Judá pues ya se habían dado por vencidos. Es lo que yo noto. Que aunque estaban un poco enterados de lo que Dios había hecho a través de Sansón, no aprovechan, no toman la oportunidad. Y entonces seguimos leyendo. Versículo 12. Ellos le dijeron, los hombres de Judá, le dijeron a Sansón: hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. La reacción de Sansón: júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón. Esto para mí es interesante. La verdad no sé, pero ¿qué hizo pensar a Sansón que los hombres de Judá querían matarlo o atacarlo a él? ¿Era alguna paranoia? Todo el mundo está en contra de mí, incluso mi propio pueblo. Y sabes que eso a veces sucede cuando uno se desvía, cuando se aleja de las cosas de Dios, ve a todo como un ataque contra uno. Quizá ese era el pensamiento de Sansón. Quizá vio que eran 3,000 personas y dijo: bueno, ¿por qué vinieron tantos? ¿Por qué era necesario enviar a tantos? O quizás Sansón, yo quisiera pensar esto, ¿no? Quizás Sansón estaba diciendo: oigan, muchachos, no me hagan nada, no intenten matarme porque no respondo. Porque si ustedes intentan atacarme, entonces yo me voy a defender. Y ya han escuchado de lo que yo hice en contra de los filisteos. Imagínense lo que puedo hacer con ustedes. Por favor, júrenme que no me van a matar, que no me van a atacar. Ahora, no sé si fue por nobleza, si fue por miedo, no sé, para honrar a su pueblo, no sé. Pero para mí es interesante que Sansón les dice: júrenme, asegúrenme de que ustedes no me van a atacar. No sé, interesante, ¿sí? Recuerda, estudiando la Biblia de manera profunda, hay que tener esa actitud, ese espíritu de curiosidad, hacer preguntas del texto bíblico que estamos leyendo. Versículo 13. De acuerdo, respondieron ellos, solo te ataremos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Ahora, parece ser buena respuesta, pero desde mi punto de vista, yo me pregunto: ¿por qué pensaban los hombres de Judá que su propuesta estaba bien? O sea, ¿por qué estaban a gusto ellos con entregar a uno de los suyos a los enemigos? Y más que eso, ¿por qué no vieron el potencial de Sansón? ¿Por qué no se unieron a él y lanzaron un contraataque contra los filisteos? No sé. Pero es muy posible, y creo que ya para ese momento habían estado oprimidos por los filisteos ya por tanto tiempo que
como que no se podían imaginar liberarse de esa opresión. No podían ver otra opción que seguir oprimidos y por lo tanto entregarles a los filisteos a Sansón. Interesantemente, los hombres de Judá preferían traicionar a uno de los suyos y entregarlo a la muerte antes que levantarse y pelear. Triste, pero ya habían llegado a esa condición. Versículo, ¿en dónde vamos? Creo que el versículo 13, ¿verdad? Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaba a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria, listos, ¿verdad? En ese momento, pobrecitos, no sabían en lo que se metieron. En ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre él, sobre Sansón, con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Ahora, hazte cuenta que no creo que fue la fuerza de Sansón que le ayudó a romper estas sogas, sino que fue algo milagroso, ¿verdad? Porque no dice que él tuvo que ejercer alguna fuerza, nada, se deshicieron, ¿no? Versículo 15. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, ahí rompiendo de nuevo su voto de nazareo, la agarró con ella y con ella, mató a 1,000 hombres. ¡Wow! No sé, la Biblia no nos indica si eran más filisteos o si solamente eran 1,000, no sabemos. Me imagino que eran más de 1,000, pero no sabemos. Y es probable que el resto del ejército, si había más que 1,000 personas, o sea, estaban ya pero desmoralizados y por lo tanto huyeron. Pero recuerda o nota, no hay ninguna mención, ni una sola mención, de intervención de los 3,000 hombres de Judá, que me imagino habían sido testigos de esta gran derrota de sus opresores. Y aparentemente ni siquiera este gran logro, esta gran hazaña logró sacarlos de su aceptación de la situación de opresión. O sea, imagínate a estos 3,000, recuerda, eran 3,000 me imagino que lo estaban viendo, ¿no? Esta situación, y que Sansón solito, con la quijada de un asno nada más, solito, matando filisteo tras filisteo, 10, 20, 50, 100, 200, hasta llegar a 1,000, solito. ¿Por qué no se les ocurrió en ese momento lanzarse ellos mismos a la batalla? Viendo lo que Dios estaba haciendo en Sansón, ¿por qué no cobraron esa fuerza? ¿Por qué no se fortaleció su fe lo suficiente como para creer? Dios lo puede hacer para nosotros. Ese es el líder que Él ha escogido y nosotros lo vamos a seguir y en fe creer que Dios nos va a liberar. ¿Por qué no hicieron eso? No sé, creo que en parte era la mentalidad de ellos. Ya somos esclavos. Nosotros somos oprimidos y siempre seremos así. Pero nuevamente, le echo la culpa a Sansón también. Porque era para que Sansón dijera, vamos muchachos, miren lo que Dios está haciendo. Fíjense lo que Dios está haciendo. Agarren ahí un garrote, un palo, una piedra, algo y acompáñenme en la batalla, que Dios va a hacer algo grande, no solamente conmigo, sino que con todos nosotros. Pero no, Sansón cegado. Solamente interesado en Sansón. Triste. Versículo 16. Entonces dijo Sansón, con la quijada de un asno los he amontonado. Con una quijada de asno he matado a 1,000 hombres. Un poeta, Sansón, ¿verdad? Versículo 17. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Como tenía mucha sed, versículo 18, clamó al Señor. Por fin. Hasta este punto en la historia de Sansón no hemos escuchado a Sansón clamarle a Dios. Por lo menos yo no recuerdo que Sansón haya clamado a Dios hasta este momento. Entonces clamó a Dios y dijo lo siguiente: tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. Ok, vamos bien.
por lo menos Sansón reconoce que fue Dios el que le dio la victoria. Entonces clamó a Dios y reconoció que era Dios el que le dio la victoria. Vamos bien, pero enseguida, quizá yo estoy pensando mal de Sansón, pero fíjate bien lo que dice Sansón. ¿Acaso voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Desde mi punto de vista, soy yo nada más. Sansón reconoce que era Dios el que le dio la victoria. Clama a Dios, pero cuando le clama a Dios, desde mi punto de vista, es para quejarse. O sea, se está lamentando Sansón y está quejándose delante de Dios. ¿Acaso voy a morir de sed y caer en manos de los incircuncisos? Ahora, interesantemente, Sansón, cuando dice incircuncisos, está criticando, está insultando a los filisteos, pero bien que andaba con ellos, bien que perseguía a sus mujeres, bien que estaba muy de amigo con los filisteos, que tenía a sus compañeros en su boda y perseguía a sus mujeres, y ahora le dice, son incircuncisos. Mira qué hipócrita Sansón desde mi punto de vista. Y es interesante lo que sucede enseguida, fíjate bien. Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lejí, la peña, y de ahí brotó agua. Ahora, para mí esto es muy parecido a cuando Dios proveó agua para el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. ¿Te acuerdas de eso? De la peña, que brotó agua de la peña. Y es interesante que la misma queja de Sansón es la misma queja de los hijos de Israel. ¿Acaso nos trajiste, Moisés, aquí al desierto para morir? ¿Verdad? Y aquí Sansón está diciendo, ¿acaso me has dado esta gran victoria sobre mis enemigos solamente para yo entonces morirme de sed? Interesante, ¿no? Y esto para mí, yo lo tomo como una queja de parte de Sansón, ¿verdad? Ay Dios, ¿a poco me vas a dejar morir aquí de sed, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que hace Dios enseguida, su reacción a la queja de Sansón, o lo que yo digo que es una queja, me interesa, ¿no? Me sorprende. Versículo 19. Entonces Dios abrió la hondonada y le dio agua. Me confunden las acciones de Jehová aquí. ¿Por qué respondió a la súplica de Sansón, a la queja de Sansón? Sansón da la impresión de haber hecho algo grande por Israel o por el Señor, cuando en realidad no lo había hecho. O sea, él lo estaba haciendo para él, para salirse, escaparse de un lío que él mismo había creado para él mismo. Y aún así Dios respondió concediéndole su petición. Eso para mí es gracia. Es la gracia de Dios en acción. Sansón no se merecía por tan egoísta que era, que, reconoce que Dios le dio la victoria, pero entonces enseguida se queja contra Dios. Pero Dios responde con gracia. Ese es nuestro Dios. Y es lo que vemos durante toda la vida de Sansón, que Dios le da oportunidad tras oportunidad. Porque fíjate bien, en Jueces 14 y 15, lo que hemos visto hasta este punto en esta serie, Sansón hizo cosas bastante impresionantes. Primero, él solo mató a 30 filisteos en la ciudad filistea de Ascalón. Eso fue al inicio. Después, él solo reunió 300 zorras, las ató por las colas en parejas, en pares, les puso una antorcha y las soltó para quemar todo el trigo. Qué travieso Sansón. Los viñedos y los olivares de los filisteos. Enseguida, después de eso, atacó y masacró, o sea, de forma sin ninguna piedad, a muchos filisteos. Cuarto, con nada más la quijada de un burro mató a 1000 filisteos. Sin duda, Sansón estaba cumpliendo su propósito de comenzar a salvar a Israel de los filisteos. ¿O no? No sé. Porque cuando lo examinamos más de cerca, uno descubre que cada una de las hazañas, las victorias de Sansón, fue por razones egoístas. Esto ya lo comenté en otro episodio. Y nada de lo que hizo Sansón, tuvo nada que ver, al menos no intencionalmente de parte de Sansón, con cumplir el propósito para el cual Dios lo había creado. Ahora, nota esto. Cuando mató a los 30 filisteos en Ascalón, fue para pagar una apuesta personal. Lo de las zorras fue represalia porque perdió a su esposa
ante otro hombre. Entonces, recuerda, y es cuando Sansón dijo, esta vez tengo derecho a vengarme de los filisteos. El masacre de los muchos filisteos se estaba vengando de la muerte de su esposa y de su familia. Ahora matar los 1000 filisteos con una quijada del asno fue para salvarse a sí mismo de los filisteos que habían venido buscando justicia por todo el caos que Sansón había causado. Entonces aquí es donde digo que yo no veo que Sansón está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo había creado. Entonces yo creo que nada, y quizás estoy criticando de manera muy fuerte a Sansón, pero yo veo que nada de lo que hizo Sansón en estos 2 capítulos fue motivado por un deseo de liberar a Israel de la opresión filistea. Todo lo que ha hecho hasta ahora ha beneficiado a una sola persona, Sansón. Y hasta donde yo puedo ver, nada de lo que realizó en estos capítulos ayudó a Israel. Ahora, ¿qué concluyo de estas observaciones? Para mí, debo asegurarme de que lo que hago esté motivado por mi deseo de cumplir mi propósito en avanzar el reino de Dios y la misión que Jesús inició. Y sin duda hay muchas cosas que hago que parecen cumplir el propósito de Dios para mi vida cuando en realidad solo me benefician a mí. Me imagino que tú podrías decir lo mismo. Entonces yo tengo que estar al tanto de esto. Yo tengo que estar pidiéndole al Señor que me dé discernimiento, sabiduría, que me despierte, que hable a mi conciencia, que me redarguye, que me traiga convicción a mi alma y que me deje saber, Mario, no estás haciendo las cosas bien. Estás haciendo las cosas para Mario. Y algo que yo he notado, fíjate bien, Sansón fue cegado por su propia venganza y sus deseos y no pudo poner a un lado sus caprichos, de verdad, ¿no? Para enfocarse en las cosas de Dios. Y yo he notado en mi vida, muchas veces yo he hecho lo mismito que Sansón, pero en esas ocasiones que hice las cosas bien, que estaba pasando por algo difícil en mi vida y que dije, lo voy a poner a un lado y enfocarme en las cosas de Dios y en el propósito, la asignación que Dios me ha dado en su reino. Las veces que yo he tomado esa decisión, he notado que Dios se encarga de mi problema que yo puse a un lado para avanzar sus propósitos. Y creo que es lo que enseñó Jesús, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y en ese caso Jesús estaba hablando de las necesidades básicas de la vida, pero creo que el principio se aplica a muchas diferentes áreas de la vida. Si pones a un lado tu egoísmo, tus deseos, tus necesidades, tus luchas, tus caprichos, y te enfocas en las cosas de Dios, Dios se encarga de todo. Tu responsabilidad, así como Sansón, es simplemente avanzar el propósito por el cual Dios te diseñó, avanzar el reino de Dios, avanzar la misión que Jesús inició. Porque puede parecer que estás haciendo cosas para cumplir el propósito de Dios para tu vida, cuando en realidad no es así. Mucho que aprender de Sansón, de sus errores, lo que yo considero errores en su vida, pero podemos aprender de sus errores. Sabia la persona que aprende de sus errores, más sabia aún la persona que aprende de los errores de los demás. Recuerda que nos faltan más episodios todavía, falta todo un capítulo en la vida de Sansón, pero he preparado una guía de estudio para ayudarnos a profundizar nuestro conocimiento y nuestro crecimiento al estar estudiando la vida de Sansón. Puedes adquirir esta guía gratuitamente siguiendo el enlace que está en la descripción de este episodio. La guía es gratuita, pero si deseas puedes aportar una ofrenda de amor para apoyar este ministerio y te lo agradezco muchísimo. Muy bien. Yo estoy disfrutando estas enseñanzas, estoy aprendiendo mucho de la vida de Sansón y cómo se aplica a mi vida, y espero que tú también.
Recuerda que estudiar la Biblia de manera profunda es la disciplina espiritual más importante para sostener un crecimiento de por vida. Y mi propósito es capacitarte para crecimiento espiritual a través del estudio profundo de la Biblia. Espero que estas enseñanzas estén añadiendo valor a tu vida. Yo soy el Dr. Mario Escobedo, tu anfitrión y tu mentor de estudio bíblico. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima. Eso es todo para este episodio de Tu Mentor de Estudio Bíblico. Si este episodio te fue útil, no olvides darle un like, suscribirte y dejar un comentario. Nos encantaría escuchar de ti. ¿Sabías que puedes invitar al Dr. Escobedo a tu iglesia? Invítalo para predicar o capacitar a tus líderes y congregación sobre el estudio bíblico o el liderazgo. Igualmente, puedes traerlo a tu organización o empresa. Compartirá una capacitación de alta calidad basada en principios bíblicos sobre el desarrollo de liderazgo y trabajo en equipo. Consulta la descripción del episodio para más detalles de contacto. No olvides revisar la descripción del episodio para acceder a los recursos, capacitaciones y libros del Dr. Escobedo, todos diseñados para avanzar tu crecimiento espiritual. Y por último, comparte este episodio con alguien que, como tú, ama estudiar la Biblia y se beneficiará de las enseñanzas del Dr. Escobedo. Sigue estudiando, sigue creciendo y nos vemos en el próximo episodio.